Buenas noches, ¿cómo están? Me alegro mucho. Estamos felices de que hayan llegado. Qué maravilloso que el Señor les ha traído. Qué maravilloso pensar que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes que vienen, de nosotros que estamos. Qué gran privilegio poder invertir este tiempo estudiando juntos la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, ella hace maravillas en nuestras vidas, porque es esa espada penetrante que llega hasta donde nosotros ni siquiera podemos imaginar. Así que es un privilegio para mí poder compartir estos pensamientos en esta noche. Déjenme que acomode esto. Los viejos nos queremos hacer, los jóvenes usando la nueva tecnología, pero tenemos nuestros problemas, ¿eh? Vamos a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué es el libro de conquista. Es el libro de victorias. Vamos a ver una placa de un versículo bien conocido por todos de Romanos 8. Más que vencedores. Romanos 8:28, Pablo dice que somos más que vencedores. Y quizá alguna vez me lo habrán escuchado decir los que ya han estado aquí antes, tal vez. Tenía unos 12 años, estaba en el campamento del Apen y ante una pregunta mi maestro me explicó de una forma tan clara este versículo que nunca lo olvidé. Los romanos decían que ellos eran más que vencedores, porque aún hacían los cautivos que habían tomado en una batalla, los hacían pelear para ellos, colocándolos en las primeras filas, y esas personas que odiaban a los romanos tenían que pelear por ellos para salvar su vida. Por eso es una tremenda realidad que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El plan de Dios para tu vida, para mi vida, es que seamos más que vencedores. Es la victoria, la vida cristiana victoriosa. Quizás llegaste aquí y decís: bueno, no es lo que estoy experimentando, pero es el plan de Dios. Es el propósito por el cual Él te trajo. A veces pensamos que un creyente viviendo una vida cristiana victoriosa es algo excepcional, pero realmente a los ojos de Dios eso es lo normal. Ese es su plan, su propósito, su deseo. Hemos leído estos versículos de Josué. En el capítulo 1, Josué recibe el llamado. Acuérdense ustedes, Dios había llevado a Moisés y ahora Josué es el líder de la nación, guiando a la nación a entrar a la tierra. Capítulo 1, Dios le dice: pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Y aquel día, a los 3 días, cruzaron una tremenda convocatoria. Llegan a la tierra, y en el capítulo 2 vemos que los espías son enviados y traen un informe espectacular. La gente de Jericó tiene miedo. Aquella mujer les dijo: sí, nos hemos enterado. Ustedes piensan que el WhatsApp no corre, sí. Nos hemos enterado de cómo salieron de Egipto, de cómo mataron y destruyeron a algunos reyes. Y dicen: no tenemos ánimo. El ánimo de los hombres ha desfallecido. El informe era bueno. En el capítulo 3 vemos el cruce del Jordán. Capítulo 4 vemos sacando esas piedras del fondo del Jordán, colocando como un memorial de la obra maravillosa que Dios había hecho con la nación.
Después viene la circuncisión, porque los que habían peregrinado en el desierto no habían sido circuncidados. Viene la Pascua y de pronto dice que el maná cesó. Ya estaban en la tierra que fluía leche y miel. Pero aquí vemos a Josué con el primer gran desafío: conquistar Jericó. Porque más allá de las noticias de los espías, la verdad que de lejos quizá él veía los muros altos. Y es interesante que dice el versículo 1 del capítulo 6, dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo vamos a hacer? Y quizá Josué, que no era un gran general, un hombre educado en las técnicas, estaría quizá pensando: ¿cómo vamos a hacer? Preguntándole a Dios. Y quizá tan ensimismado estaba en sus pensamientos, tratando de discernir cómo hacer este gran movimiento para conquistar la ciudad que Dios les había dado. Y de pronto se da cuenta que en su caminata que ahí hay un hombre, un soldado, con una espada. Pero no solo que tiene una espada, sino que dice clarito: desenvainada en su mano. Es como en día de hoy, como si fuera alguien que vos ves con una pistola en su mano, es decir, alguien que está dispuesto a pelear. Y yo siempre cuando leo este versículo digo: Josué era valiente, ¿eh? Porque se acercó a preguntarle: ¿vos sos de los nuestros o estás con los otros? Yo, la verdad, no sé si yo me hubiese ido lo más lejos posible a asegurarme que él me escuche, y de ahí le pregunto: ¿sos nuestro o de los otros? ¿No? Pero Josué valiente fue y le preguntó. Y ahí comprendió que no estaban solos, que la conquista no la iban a hacer por ellos solos, por su propia capacidad, poder, inteligencia, que Dios estaba con ellos. Porque aquí esto es lo que llamamos una cristofanía. Cristo mismo, el Cristo preencarnado, apareció allí. Y ante las quizá incógnitas, las dudas, quizá temores de Josué, apareció para decir: yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Josué le reconoció, se postró y le adoró y se sometió a él. ¿Qué dice mi siervo a su Señor? En enfrentamiento. Llegaste al instituto. Quizá quizá te habrán dicho, no sé. Yo lo escuché cuando yo vine. Sí, muchos se van al instituto para vivir en una burbuja. Cuando te vas al instituto no sabes lo que es la vida, hay que quedarse acá, no irse a monte. Pensando, te vas ahí se te acaban los problemas. Ahí no hay luchas, ahí no hay conflictos. ¡Wow! Si pensás así, pronto te vas a dar cuenta que no es así. ¿Vos te acordás que Satanás tentó a nuestro Señor en el templo? Una de las tentaciones fue allí en el templo. El lugar no cambia el contexto, no cambia el problema. El lugar no cambia la lucha. Puede hacerla más o menos intensa, pero hay luchas. Pero el Señor quiere darte la victoria. Y hoy quiere el Señor llegar a tu vida como aquel príncipe del ejército de Jehová, para que comiences a andar, no importa cómo llegaste, comiences a andar un camino de victoria. Pero vamos a ver tres verdades que no debemos olvidar vemos la siguiente placa, en nuestro pasaje. Con eso resumiríamos nuestro bosquejo. Tres verdades para no olvidar. ¿No? Está medio lenta la cosa hoy. No olvidar el enfrentamiento, no olvidar el enemigo y no olvidar la estrategia. Y ahí tenemos los tres puntos sobre los cuales vamos a conversar un poquito. Primero, no olvidar el enfrentamiento. Chicas, muchachos, la lucha se acaba cuando estemos en el cielo. En el Salmo 20, versículo 1, pueden buscarlo si hay luz suficiente. Salmo 20, versículo 1, David dice: Jehová te oiga en el día de conflicto.
Hay día de conflicto, habrá día de conflicto. Pero fíjate aquí, el primer recurso que quizá vos vas a aprender a ejercitar, la oración. Jehová te oiga. Está diciendo, orá, acordate de Jehová, acordate de Dios en el día de conflicto. Jehová te oiga en el día de conflicto. Y a veces tenemos la seducción, la tentación de quejarnos, de hablar con otros, de pedir ayuda de otros, que está bien, hay gente que está para ayudarte aquí, pero que Jehová te oiga en el día de conflicto. Más allá de las cosas que puedes aprender en el aula, quizás Dios quiere enseñarte a profundizar tu vida de oración. Jehová te oiga en el día de conflicto. En el Salmo 126, versículo 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Ves? Hay lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Ven? Un final feliz, pero en el proceso, en el transcurso, a veces hay lágrimas. A veces hay lágrimas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 7, Pablo llama a aquellos hermanos en Corinto compañeros en las aflicciones. El Señor Jesús le dice a los discípulos en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Así que la realidad, el enfrentamiento existe, el conflicto existe. Vamos a seguir. La siguiente placa, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El conflicto, la realidad del enfrentamiento, la lucha. Un poco más adelante en la misma carta, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, versículo 23, dice Pablo que él estuvo en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El peso, la carga, la lucha, la realidad. Aún escribiendo a los colosenses, Pablo le dice en Colosenses 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En Efesios 6:20, él se declara un embajador en cadenas. El apóstol preso. Así que es la realidad del conflicto. No hay que olvidar que hay un conflicto. Mientras estés en el instituto, mientras estés en los fines de semana en los ministerios, cuando termine el instituto, en toda tu vida vamos a tener conflictos. Primer aspecto. Segundo aspecto, no olvidar la estrategia. No olvidar el enemigo. No me quiero saltear. No olvidar el enemigo. El enemigo no es el hombre. Nuestra lucha no es contra hombres. Vamos a Efesios 6:11. Efesios 6:11, porción conocida por la mayoría de ustedes, dice,
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ven? Las acechanzas del diablo. Él es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el hombre, es el diablo. Siempre lo será. Y desde el momento que vos recibiste a Cristo, y más cuando en la medida que estás dando pasos de vivir más cerca de Dios, amoldar más tu vida a la forma que la palabra de Dios te muestra, a la guía del Espíritu Santo, más te odia, más querrá destruirte. Él es nuestro enemigo. El enemigo no es el hombre. Pero vamos a ver que no solo el enemigo es el diablo, también el enemigo es el mundo. El conocido versículo de 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que Satanás es nuestro enemigo. El mundo, todo el sistema es nuestro enemigo. Y no solo eso, la realidad es que el enemigo no siempre está afuera. Porque cada uno de nosotros tiene la carne, su propia carne, que no se convirtió cuando vos recibiste a Cristo. Y que es alguien que va a ser un enemigo dentro nuestro. El enemigo no siempre está afuera, no siempre está afuera. Fíjense lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está la lucha, ahí está el enfrentamiento, ahí está el enemigo. Satanás, el mundo, mi carne. Y en tercer y último lugar, es muy importante, no olvidar la estrategia. Era todo un tema ¿no es cierto? Era todo un tema. ¿Cómo conquistar Jericó? ¿Cómo conquistar Jericó? Y ahí había algo claro que tenía Josué. No lo quería hacer sin la presencia de Dios. Parecido sentir al que en su momento tuvo Moisés. En Éxodo, capítulo 33, hay un versículo espectacular. Hay versículo 15, leemos desde el 14, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: fíjate, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Wow! Estaban sufriendo, estaban siendo, había abusos, torturas, mucho sufrimiento. Pero Señor, queremos salir si es que nos sacas tú. Si tu presencia irá con nosotros. Si no, no nos saques. La presencia del Señor. Era algo muy claro, parece, en la vida de Josué, porque al ver a este aparentemente soldado, y después de darse cuenta quién es, él se postra en adoración. La verdad, sin Dios no debe haber pelea. Sin Dios no tenés que presentar pelea, porque vas a perder. No nos saques, mi presencia irá contigo. El requisito es siempre la presencia de Dios. Conocemos la historia de cómo Jericó fue conquistada. Pero es tremendamente triste unos versículos más adelante leer que cuando fueron unos pocos a un pequeño poblado, una pequeña aldea llamada Ai, los de Ai lo sacaron corriendo. Y dice que murieron como 36. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia de Dios. El pecado había colocado una barrera de forma tal que ellos fueron, pero Dios no iba con ellos. Y eso es tremendo. Es una tremenda tragedia. Pensar que estamos haciendo algo y tenemos la aprobación, la presencia de Dios, y Dios no está.
Y es algo importante, vos como alumno, algunos de nosotros como misioneros, como profesores, en nuestra vida, asegurarnos que Dios está. Si Dios no está, no nos saques. No puedo hacer nada, Señor, si no estás. No es mi pensamiento, no es mi deseo, no es mi meta, no es lo que yo quiero, es lo que tú. No nos saques. Fíjense la tragedia de Sansón. Cuando aquel día, después que la mujer le cortó el cabello, lo despiertan, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice el texto, y él pensó, me voy a escapar como las otras veces. Pero dice Jueces 16:20, él no sabía que Jehová se había apartado de él. El pecado. El pecado había hecho que Dios se alejara de él. Y el hombre victorioso, el hombre que con una quijada de asno podía matar a 1000 hombres, ese mismo fue derrotado. Dios ya no estaba con él. Lo que pasó en la iglesia en Éfeso. La iglesia que amaba a Dios pero había dejado el primer amor. Y Dios dice, cambien, vuelvan, arrepiéntanse, recuerden dónde han caído, arrepiéntense, hagan las primeras obras, si no, quitaré el candelero de su lugar. La terrible tragedia de la iglesia en Pérgamo, una iglesia que hasta tenía un mártir, Antipas. Sin embargo, toleraba el error, toleraba el pecado. Y en consecuencia Dios un día le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, perderían el privilegio de tener una parte en lo que Dios estaba haciendo. Uno va leyendo el texto de Apocalipsis y piensa que el Señor va a decir, todo está mal esto, está mal aquello, si ustedes no lo cambian yo vendré y voy a pelear contra ustedes. No, Dios nunca va a pelear contra sus hijos. Pero sus hijos podemos perder el privilegio de tener parte en su obra. Podemos perder el privilegio de ser instrumentos usados por Él cuando a causa de pecado, de desobediencia, estamos solos y nos creemos que Dios está. Creemos que Dios está. La victoria es suya. Los métodos son suyos. Sorprendentes, revolucionarios. No se van a encontrar en ningún manual de guerra. Ya lo había aprendido Gedeón, ¿no es cierto? En el tiempo de los jueces. Cuando hizo números y tenía 32.000, pensó, bueno, somos menos, pero con valor, coraje, quizá podemos. Y Dios dice, son muchos, y se lo reduce a 10.000. Y ya él entendió, 10.000 es muy complicado, Señor. No sé cómo vamos a hacer para... No, todavía son muchos. Hasta que llegaron a 300. Y cuando la victoria vino con 300, no había ninguna duda en ningún corazón que la victoria había venido de parte de Dios. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere ser en tu vida en este año más real que nunca. Jehová te oiga en el día de conflicto. Intimá cada vez más con Él. Alejate del pecado y prepárate a ver la forma maravillosa y milagrosa que Dios va a obrar en tu vida. En el capítulo 6 de Efesios vemos que nos dio una armadura, pero nos dio una espada, la palabra, y nos dio la oración. Josué aprendió que las victorias son resultados de la íntima comunión con Dios. Algunos de ustedes han vivido hasta ahora de la fe de mamá y papá. Y gracias a Dios, si has nacido en un hogar donde has visto el ejemplo de una mamá, una madre y un padre piadoso. Pero Dios quiere que crezcas, que vivas tu propia experiencia, de ir a Dios en oración, de verle a Dios obrar, de ver que Dios trae victorias a tu vida. Quizá alguno de ustedes viene con un sentimiento de fracaso. Yo he fracasado tantas veces en esto, en esta área o en aquella, en la otra. El Señor te trajo para transformar la derrota, la frustración en victoria. Pero el Padre busca adoradores. Así como ese día Josué se postró a los pies del príncipe del ejército de Jehová, Cristo mismo.
Ahí, en ese momento, comenzó la victoria para conquistar Jericó. Ahí, de rodillas. Entonces, ¿este será un año de conflicto? Sí, porque conflicto hay. ¿Hay enfrentamientos? Sí. Satanás, el mundo, nuestra propia carne, sí. Pero hay una estrategia. Una estrategia que siempre lleva a la victoria. Una estrategia que siempre lleva a la victoria. Que comienza con un hombre de rodillas. Ustedes se acuerdan cuando Marta le reprochaba al Señor que María no la ayudaba, ¿no? Ella estaba cocinando y María estaba sentando a los pies del Señor. El Señor dijo, escogió la buena parte. Y el Señor a la mujer samaritana le dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí comienza la estrategia de la victoria, con un hombre de rodillas. Alguien dijo que antes de pelear debo arrodillarme. Si no doblo mis rodillas ante Dios, las doblaré ante el enemigo. Tenemos que aprender. Tenemos que darnos cuenta que es mucho mejor doblar nuestras rodillas ante Dios. Y ahí comienza la vida de victoria. Quizá estás aquí con temor. Quizá viste cómo el Señor suplió tus necesidades el año pasado, pero decís, pero ¿qué va a pasar este año? Quizá estás con luchas en tu corazón. No sé. Pero el Señor colocó en mi corazón de compartir estos pensamientos para que no sientas una carga que te está aplastando, sino que sientas, que te des cuenta que Dios quiere darte la victoria. Pero hay que comenzar, hay que aplicar la misma estrategia de Josué. Jehová te oiga en el día de angustia. Postrate a los pies del Señor, intimá con Él, conocele más, aprovechá cada oportunidad que tengas de acercarte más a la palabra, de entenderla mejor, conocer mejor al Dios de la palabra a través de ella, que eso te acerque más a Él. Y encaminate a una vida de conquista, a una vida de victoria. Quiero terminar dejándoles un versículo en 2 Crónicas 32:7 como conclusión en el mensaje. Ahí los tienen. Esforzaos y animaos, no temáis. Algunos de ustedes, la forma que cantaban, algunos casi tenían, me parece, un poco de miedo y llegaron aquí asustados. Algunos ya están extrañando que mamá no les va a venir a cobijar esta noche. Algunos están pensando, ¿quién me va a traer el desayuno a la cama mañana? Esforzaos y animaos, no temáis. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Qué cosa maravillosa! Con Él siempre somos mayoría. Con Él siempre tendremos victoria. Esforzaos y animaos. Es decir, ponelo todo lo tuyo, animate. Que no te pase como los de Jericó, que habían desfallecido en su ánimo. Anímate y espera lo que Dios va a hacer. Será maravilloso. Así que quiero que salgas de este lugar, que puedas empezar este nuevo año. Los de primero, los de segundo, de tercero, los de cuarto. No importa la lucha que venga, o quizá con la lucha con la cual llegaste. Acordate, su plan es que seamos más que vencedores. Su plan, su estrategia es incomprensible a los ojos del hombre. Como fue incomprensible que caminando 6 días alrededor de Jericó y el 7º día 7 veces alrededor de la ciudad, y porque gritaron, ¡prum!, los muros se derribarían. Pero no hay muro que resista cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros. Así que esforzate, pero no tengas temor. Dios está con nosotros para pelear nuestras batallas. Oremos al Señor. Padre, una vez más, gracias por poder comenzar un nuevo año en el Instituto Bíblico. Señor, tu mano ha sido tan buena sobre este ministerio. Señor, tú nos has dado el privilegio de ver miles y miles de jóvenes pasar por este lugar y verles a muchos de ellos hoy haciendo cosas maravillosas en tu obra. Y gracias, Señor, porque el tiempo pasa, pero la estrategia es siempre la misma. La estrategia que un día tuvo que aprender Josué. Darse cuenta
que todo comienza con rodillas dobladas ante ti. Darse cuenta de que no estamos solos y que tú estás a nuestro lado para pelear nuestras batallas. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder, y te ruego, Señor, por cada alumno que ha llegado. Te ruego por aquellos que están en camino y llegarán en los próximos días, algunos solucionando problemas de diversa índole. Señor, tráelos. Y, Señor, que juntos podamos maravillarnos, gozarnos de lo que tú has de hacer en nuestras vidas en este año. Lo entregamos a ti, rogamos por cada uno de estos jóvenes maravillosos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.